Pónganse cómodos y conecten sus sentidos con el aquí y el ahora. A partir de este momento estamos conectados. Bienvenidos a tu programa Conectados, espacio donde nos encontramos una hora, una vez a la semana para entrar en conexión perfecta con el aquí y el ahora, lugar donde coincidimos con temas e invitados especiales que nos brindan información, tips y herramientas para manejarnos en nuestro día a día. Este espacio llega a ustedes gracias al trabajo en los controles de Carlos González y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista. Pueden seguirnos a través del Instagram @conectadosvenezuela. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar, @Armonía Sistémica en Instagram. Yo feliz de acompañarlos y con un programa súper especial la tarde de hoy, este encuentro de hoy, un programa especial. Hoy nos acompaña el licenciado Franco Chacón. Él es nutricionista, tiene varias especialidades que un poco más adelante las vamos a conocer. Él también es psicoterapeuta gestal. Ahí lo pueden seguir en Instagram en @nutrigestal, también en @soygestal. Con él vamos a estar conversando acerca de los mitos y las realidades de una enfermedad. Sí, una enfermedad llamada obesidad. Vamos a estar conversando de ese tema y de los diferentes tratamientos asociados a esta enfermedad. Saludos a los que se conectan. Dice aquí Ceroy, hola mi querida Jared, gracias, saludos por conectarte. Hilary nos dice, buenas, llegué a tiempo. Saludos a Nutriloco Franco. Ay, Dios mío, yo voy a aprovechar la oportunidad para saludar a las personas que se conectan, a los que nos acompañan, que nos comparten su sugerencia, que nos regalan el corazoncito en el Instagram, que nos escuchan en las diversas plataformas de podcast. Y es que sí, este programa y los anteriores quedan en las diferentes plataformas de podcast. Usted coloca en su buscador de preferencia Conectados Venezuela Podcast y allí va a aparecer este programa y los anteriores. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos, Conectados en Detalles. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Hoy vamos a desmitificar un tema crucial que afecta a millones de personas y que a menudo está rodeado de mucha desinformación: la obesidad. Dejaremos a un lado los juicios y las ideas preconcebidas para centrarnos en la ciencia y en la verdad. ¿Será que la obesidad es cuestión solo de una fuerza de voluntad? ¿Son todos los carbohidratos malos? ¿Es flojo aquel que la padece? ¿Existe una cura única para toda la vida, una cirugía única para toda la vida? Bueno, de todo esto y para guiarnos en este camino de claridad tenemos el honor de recibir hoy en nuestro estudio a un verdadero experto con una formación impresionante. Franco Chacón, licenciado en Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la UCB, diplomado en Síndrome Metabólico, Obesidad y Diabetes, certificado por FENADIabetes y la Facultad de Medicina de la UCB, certificado por la UNESCO también en Trastornos de Conducta Alimentaria y psicoterapeuta gestal. Bienvenido, Franco, gracias por haber aceptado la invitación en este día tan, bueno, yo les decía, ¿no? Yo les decía a los que están ahorita en Instagram, no estamos saliendo por el dial, estamos saliendo por la web y estamos saliendo por el Instagram, que bueno, que lastimosamente hoy el día ha sido atípico, la gente no quiere saber de obesidad, ¿será? No, creo que es circunstancial la situación que se está viviendo, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir contigo, con tu audiencia. Es así. Franco, y hablar de este tema de una vez de entrada, un tema tan crucial como lo es la obesidad, que tiene tantos mitos, tantas creencias, hay tanta información que es válida por un lado, pero también que es muy particular y bueno, quizás las personas, digamos, se autogestionan, se automedican, se autoindican cuál es el proceso y no acuden a especialistas. Pero el mito más grande que tenemos, o lo que uno podría considerar como un mito bastante grande acerca de la obesidad, ¿es solo cuestión de comer menos para evitarla y movernos más? No.
¿Hay factores más complejos? Coméntanos. Por supuesto. Fíjate, la primera intervención que voy a hacer con esta pregunta es que la obesidad es una enfermedad. Ok. El obeso tiene síntomas y signos clínicos que ya lo catalogan dentro de una enfermedad desde el punto de vista metabólico endocrino. Okay. Y la obesidad siempre se ha visto como algo muy superfluo, muy superficial, e inclusive desde un chiste, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que dice, soy obeso gracias a la empanodología. Entonces, siempre se toma como mamadera de gallo el tema del obeso. El gordito, porque el gordito es es simpático, el gordito, bueno, es hacer su mayor esfuerzo para, bueno, alcanzar las metas a nivel social, pero es que realmente la obesidad tiene un trasfondo que va mucho más allá. Fíjate que hoy día la clasificación en la obesidad cambió, ya se habla de normal, obesidad preclínica y obesidad clínica. Okay. Ya no se habla de rango de sobrepeso, ya no se habla de obesidad tipo 1, 2, 3, 4, obesidad mórbida, sino que ya se habla de clínica, es decir, hay una cantidad de criterios que van identificando al obeso desde el punto de vista patológico y que necesita además entonces un equipo multidisciplinario. Entonces, solamente reducir o limitarnos, parcializarlo solamente al límite de calorías o comer menos, implica algo que definitivamente no es lo que está pasando detrás del obeso. Es así, Franco, y que también muchas personas dicen, bueno, alguien está obeso, vamos a tomar una medida radical en esto y única y definitiva. Vamos a someternos a una operación, por ejemplo, quirúrgica, o vamos a, eso en el caso extremo de personas que deciden, bueno, yo quiero simplemente y busco cualquier doctor, a veces ni siquiera un especialista bariátrico, y me opero. También existe este otro caso, bueno, voy antes de probar, ir con un doctor, voy a probar la dieta del spa que está en la esquina, la dieta de que lo vi en Instagram que está por allá, o muchas personas que también son especialistas y empiezan a dar indicaciones en sus redes sociales y dicen, no, mira, no puedes comer nada de carbohidratos, no puedes comer nada de esto, come pura carne, todos estos influencers que han aparecido. ¿Qué les decimos a las personas que dicen, oye, en este momento estoy pensando en hacerme una bariátrica, o mejor como solamente carne, o mejor solamente como solo vegetales y me vuelvo vegano? O sea, hay mucha información ahorita, lastimosamente no de la mejor calidad posible. Ahí voy a partir entonces de atrás para adelante. La información que se maneja hoy día por las redes sociales, más bien han creado como mucho más, la palabra sería más desorientación y menos orientación. Las redes sociales se han convertido más bien en una red donde las personas comienzan a tener tanta información, pero a su vez no veraz, no clínica, no orientada de manera adecuada. Y usted dirá ahorita, bueno, pero es que yo veo gente que dice que es médico y es especialista en X área, pero es que el hecho de que tú seas médico no significa que tú sepas de nutrición. Tal cual. El hecho de que tú seas un entrenador deportivo no significa que tú sepas de nutrición. Existe una carrera que se llama nutrición y dietética, donde tienes que pasar 5 años de formación, más bueno, todo lo que conlleva un internado rotatorio, una maestría, una especialización, un doctorado. Pero más allá de eso, el detalle es que las personas solos lo hacen una fijación, o lo que les hace figura es su forma de comer. Pero normalmente el obeso no se da cuenta que la obesidad es un síntoma y no realmente el problema en sí. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, es que detrás de la obesidad hay elementos o factores psicológicos, sobre todo de carácter emocional, porque cuando usted se sienta a la mesa, usted se sienta con las emociones. Usted no va a la habitación y le dice a la emoción, a la tristeza, a la rabia, quédate aquí que ya yo vengo. No. Voy a comerme algo, ya vengo. Exacto. Entonces, la respuesta que genera el 90% de los obesos es a través de un estímulo que se genera frente a una situación que muchas veces no sé cómo manejar y que lo deflecto comiendo. Entonces a eso nosotros le denominamos como ansiedad.
Fíjate que una de las características más comunes en la consulta, tanto del nutricionista como del endocrino, es que la persona dice, tengo mucha ansiedad por comer. No me sacio, y sobre todo la necesidad de comer dulce, y ocurre sobre todo a manera vespertina. Entonces, ¿qué sucede? Hay una historia de peso. Detrás de un obeso, de una persona con un grado de volumen de grasa mayor del 36, 37%, 46%, hay y existe una historia que muy probablemente está acompañado de más de 20 años, 15 años de hacer todo tipo de dieta. Entonces la dieta del limón, es la dieta del ayuno, es la dieta de la luna, es la dieta... Hay una de las grasas también, que ahorita hay una nueva que se llama la dieta de las carnes, la dieta carnívora, es la dieta del agua, es la dieta del melón, en fin. Cuando tú haces una historia clínica de estas personas que asisten a la consulta, han pasado por lo menos en promedio mínimo 20 programas de dieta. ¿Y qué hay detrás de eso? Frustración. Total. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar yo? Bueno, ante la frustración, ante el que yo no puedo con esto, y de ahí es donde la fuerza de voluntad, no es que existe fuerza de voluntad, porque es que la persona está haciendo el intento, pero no lo está logrando, y el detalle es que empiezan a hacerlo de manera inadecuada. Es así. Porque bueno, se orientan de una manera inadecuada. La frustración sigue haciendo mella, pueden llegar hasta una depresión. Es así. Y toman la vía de la cirugía bariátrica. El problema con la cirugía bariátrica, en su haber, es que al principio es, bueno, como ir a Disney. Maravilla, sí. Pero normalmente el paciente bariátrico es un paciente que se entrega a un cambio total fisiológico, psicológico y social cuando haces cambios en la estructura anatómica. Y Franco, el tiempo siempre nos va ganando, yo voy a aprovechar y voy a saludar a las personas que se están conectando en el Instagram. Gracias por acompañarnos. Aquí nos dice el de la empanadología. Dice, ese es el trastorno mostrado en la película La ballena. Saludamos a la gente de ortoprotécnica, gracias por conectarse. Alex Bar nos dice también, Leonor dice, voy por 84 kilos, doctor, con usted. Ese es Alexis. Saludos. Y nos dice ortoprotécnica, tía, yo me quité 48 kilos a punta de cerebro y voluntad, y mi ansiedad es por estar sana. Te quiero. Para mí la solución es la constancia. Hermosa Bianquita, te adoro, también te adoro. Bueno, señores, este tema está súper interesante y vamos a quedar con una pregunta en el aire, Franco, y es la cirugía bariátrica, todos los factores que implica cuando se toma esa decisión, y después con lo que el paciente tiene que aprender a vivir, saber manejar y saber que también debe tener ese acompañamiento por el resto de su vida. Así es. Entonces eso lo vamos a retomar ahorita de regreso, y ya regresamos a tu programa Conectados. Ya regresamos a Conectados. ¿Has reflexionado sobre cómo aprender a mirar tus situaciones de una manera diferente? ¿Crees que tienes conductas que no puedes explicar ni dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta terapéutica, te acompaña a mirar esos aspectos. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así vibrar como deseas. Contáctanos a través del Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, generamos bienestar. Estamos de vuelta a Conectados. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Les recuerdo que estamos conversando con el licenciado Franco Chacón. Él es nutricionista y es psicoterapeuta gestal. Y eso yo creo que es un plus creo que es maravilloso, porque puede entendernos desde varias aristas a los que sufrimos de esta enfermedad que estamos conversando hoy, como lo es la obesidad. Ahí lo pueden seguir en Instagram, @nutrigestal, también en @soygestal. Con él estamos conversando sobre esto, mitos, realidades de la obesidad. ¿Qué podemos hacer?
que se pare, dice Blas. Bueno, aquí la gente en el Instagram está echándonos bastante bromita. Nos dice Leonor, un mensaje que lo leímos ahorita en el Instagram, pero vale la pena leerlo al aire, y es: feliz tarde, maravillosa información, toda mi vida cuidé mi peso, pero ahora simplemente aprendí a disfrutar de la comida y mantengo una buena figura. Qué hermoso, de verdad, Leonor. Franco, bueno, es una persona que ya definitivamente ha aprendido a manejar esta situación y entender y ver la comida de una manera diferente. Y esa es una intervención importante. Cuando nosotros estamos en un proceso, digamos, para adelgazar, por sobrepeso, por obesidad, lo primero que nosotros necesitamos es identificar, o mejor dicho, preguntarnos cómo me estoy relacionando yo con mi forma de comer. Es así. Porque si... Franco, podríamos decir, identificar qué emoción me da en ciertos picos o en ciertos momentos del día. Claro, lo primero que hay que saber es en qué momentos yo puedo hacer atracones, por ejemplo. Okay. ¿En qué momento yo puedo ser restrictivo? Porque la relación con el alimento, con la comida, viene desde la infancia. Total. Nosotros comenzamos primero, siendo lactados, luego por un proceso de adaptación con nuestros padres, pero posteriormente nos vamos diferenciando con el ambiente y nosotros vamos eligiendo qué nos gusta y qué no nos gusta. Es así. En la medida que nosotros vamos creciendo, el alimento puede convertirse o no en un factor de distracción, pero también puede ser un factor de placer, como también puede ser un factor de culpa. Entonces, ¿cómo me relaciono yo desde mi manera de comer? Desde la culpa, desde el placer, wow, desde la infancia, de lo que mi mamá, mi papá me enseñó, pero yo no me puedo diferenciar de la manera de cómo comía y cómo quiero comer. Exacto. Entonces esto nos habla mucho de algo fundamental, que es voltear el foco hacia mí. Por lo general, las personas que se someten a programas de dieta siempre están dejando la responsabilidad, y fíjate que aparece ya este término, responsabilidad, afuera. Es decir, es el medicamento, me tomo cualquier cantidad de medicamentos, me inyecto cualquier cantidad de medicamentos, me hago cualquier cantidad de cirugías, inclusive estéticas, por supuesto. Paso por todos los programas que me dijeron, mira, vete para el sitio tal, que allá te van a dar unas pastillas, que eso te va a quitar el hambre. Vete para el lado cual, porque ahí te van a inyectar algo que te va a quitar el apetito, porque además en el obeso existe algo que es el miedo a sentir hambre, cuando el hambre realmente es parte fundamental del ser humano. Si yo no tengo hambre es porque mis mecanismos de regulación de alimentación están dañados. Entonces lo idóneo es que yo pueda aprender a diferenciar el hambre fisiológico del hambre emocional. Qué espectaculares comentarios. Y muy bueno. Lo idóneo es entonces saber cómo yo me estoy relacionando, desde dónde yo me relaciono. Entonces yo me estoy relacionando desde el niño, me estoy relacionando desde el adulto, me estoy relacionando desde el adolescente, me estoy relacionando con el alimento desde el castigo. O sea, si yo no hago las cosas como yo quería que me salieran, yo no me premio, sino que me castigo comiendo cosas que sé que me pueden hacer daño. Eso es un mecanismo denominado en el campo de la gestal retroflexión. Okay. Me hago a mí mismo lo que quizás quisiera hacer al otro. Entonces, fíjate cómo el tema del alimento empieza a jugar un papel fundamental en mi manera de vivir, en mi manera de existir. Y Franco, muchas personas dicen, y yo sé que tenemos la pregunta de los bariátricos allí que nos quedó pendiente, pero muchas personas también dicen, bueno, lo que pasa es que es un porcentaje, y creo que esto es parte de los mitos también. Lo que pasa es que toda mi familia es gordita, entonces yo soy gordita, y genéticamente todos somos así. ¿Qué decimos respecto a ese mito? Bueno, entonces yo creo un hábito social, pero no un hábito fisiológico. Es decir, el hábito que yo me crié fue el hábito de ver cómo comía mi familia. Okay. Y entra dentro de lo social, pero yo no creo un hábito saludable. Es decir, yo no me pude diferenciar de mi entorno, del resto. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, cuando mi hábito es social, porque lo aprendí desde el hogar y no me pude diferenciar con el medio, con el entorno, entonces yo justifico y lo considero que es algo normal.
cuando realmente no lo es. Exacto, no es genético, es algo de costumbre. Es algo que viene de como yo como, o sea, como yo aprendí a comer. Esa es una manera de que yo lo voy a instaurar en mi patrón de conducta, de hábito, y decido o elijo no cambiarlo. Okay. Bueno, interesante todo lo que vamos conversando y bueno, acá las personas nos están escribiendo por el chat y bueno, aquí nos dice Suk Rodríguez, nos da saludo, nos dice también ella misma, en los momentos de ansiedad o estrés, a veces los dulces son como una especie de anestesia. En esta situación se puede sustituir con el consumo de alguna fruta, nos está preguntando ella. También nos dice Blas, también la cultura y las vivencias, por ejemplo, mis abuelos y mi mamá fueron sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y en casa no se podía dejar de comer. Claro. Éramos el team gorditos y bonitos, muchachos. Bueno, todo eso va sumando. Fíjate que la parte sociocultural tiene un alto... una alta digamos influencia sobre mi patrón de alimentación y por ende de peso. Hace muchos años, y eso ocurre por ejemplo en nuestro país sin ir muy lejos, hay zonas de Venezuela donde el niño o la niña que no crece gordito no se ve como un niño sano. Sí. Entonces qué bonito, está gordito. Entonces comienza a ver exactamente ese condicionamiento, que si el niño es gordito, es rellenito, tiene los cachetes rosaditos, eso es un niño sano. El que es flaquito, flaquita, no tiene que comer, métele comida. Y fíjate tú que esa parte sociocultural, cuando, como el caso de que explica Blas de la familia, vienen de la guerra, quedan con una huella. Y la huella te dice, tienes que tener suficiente cantidad de alimentos en la alacena para que nosotros podamos estar tranquilos y seguros. Entonces el alimento, la forma de comer pasa a ser cultura, pero de seguridad. Yo necesito estar seguro, y cuando yo me sirvo ese plato, y además me sirvo un plato grande porque yo no sé qué pueda pasar en las próximas horas, y eso no es algo que hago consciente, sino lo hago inconsciente, yo estoy, por supuesto, reforzando lo que yo viví hace 40, 50 años atrás, y lo voy pasando de generación en generación. A través de lo que es los genes, pues, lo que es la epigenética, entonces... Claro, y personas que, por ejemplo, pasaron, cuando en sus niños, pasaron mucha necesidad, mucha hambre, cuando crecen, la alacena siempre tiene que estar llena, pero además te dice, tienes que comerte todo, porque tú no sabes cuántos niños allá afuera están pasando hambre, y yo lo que estoy es proyectando lo que yo viví y la culpa de que yo sí tengo y no me la como. Entonces, como desde la culpa. Sí. Por ejemplo, esos niños que le dicen, bueno, el abuelo te está viendo desde el cielo, cómetelo todo. Entonces ahí viene también otra intervención, que es la manipulación. Entonces fíjate que van apareciendo una cantidad de matices en torno a la forma de comer. Sí. O cuando, por ejemplo, el niño o la niña está inquieto y la mamá le dice, oye, toma esta galleta, cómete este pan, come este chocolate, siéntate y este pan. Entonces actúa como un tranquilizante. Entonces él, cuando hablan hace unos segundos atrás, que decían, bueno, es que la ansiedad se mitiga, se sosiega de alguna manera comiendo. Es que viene de ahí, viene de patrones aprendidos desde la infancia también. Cuando mamá me dice, mira, comete este pedazo de torta, ponte a ver televisión, además relaciono que el comer viendo televisión me va a sosegar, me va a tranquilizar. Entonces actúan como un antidepresivo. Es el tema de tomar aceite de coco, de orégano. Ya vamos a conversar de eso. Mire, tenemos preguntas en el aire, pero ha llegado el momento de cumplir con compromisos de publicidad. Y ya regresamos a tu programa Conectados. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro.
Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Les recuerdo que estamos conversando con el licenciado Franco Chacón. Él es nutricionista y también es psicoterapeuta gestal. Si usted se está incorporando ahorita a escucharnos, vale la pena que después nos escuche en el podcast, porque venimos hablando de varios factores, porque definitivamente estamos conversando de la obesidad y es una enfermedad multifactorial, donde el factor emocional, psicológico también es importante, y poder llevar este proceso con alguien que pueda manejar ambas herramientas es vital. Ahí lo pueden seguir en Instagram, @nutrigestal, y también en Soy Gestal. Franco, tenemos varias preguntas y gracias, me dicen por aquí, es que, mi amor, este es uno de mis programas favoritos. Gracias, siempre bienvenido. Bueno, quedamos con una pregunta hace unos cortes atrás acerca de todo lo que son los procesos bariátricos, de cómo hay un impacto y que es un impacto que queda para toda tu vida, pero también cuando se pasa el bariátrico, pasa esta etapa de los primeros años, quizás 5 años, los primeros 3 años, 4 años, donde todo está muy controlado y ya después se pierde y ya no vuelve a ir más nunca a un nutricionista, ya no vuelve a ir más nunca a una revisión con un doctor y no rechequea los valores, no rechequea si las dosis que les mandaron inicialmente son las que se deban cumplir. Adicional a eso, como creen que es algo definitivo, la varita mágica, pues ya se descuidan en su alimentación y vuelven a tener reganancia de peso, que es lo común y lo que más se está evidenciando. Uno de los mitos que surge con la cirugía bariátrica es que la cirugía bariátrica, una vez que se realiza, ya tú no vuelves a engordar. Tal cual. Y es falso. Tal cual. Entonces, desmontar esta creencia falsa, o esta falsa creencia, como lo quieran denominar, parte del hecho de que al paciente bariátrico se le debe acompañar desde el momento que se opera hasta el día que se va del plano físico. Es así. El paciente bariátrico por lo general es un paciente abandonado. Totalmente de acuerdo. El paciente bariátrico pasan 5, 6, 7 años, deja de hacer las consultas respectivas con el nutricionista, con el endocrino, con el bariátrico, el equipo multidisciplinario, pero adicional no se atiende la parte emocional. Es así. Entonces, como decíamos en un principio, las emociones se sientan contigo a la mesa. Las emociones no se quedan aparte cuando usted se sienta a comer. Y esa creencia errónea de que si yo me opero, yo no voy a volver a aumentar de peso, no es tan cierta. Yo normalmente atiendo pacientes, fíjate, posbariátricos de años, de más de 5, 10 años, 15 años, y todos llegan con más de 20, 30 kilos, han recuperado casi todo el peso perdido. Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿De que hubo una mala intervención quirúrgica? No. Esto se debe a que el paciente bariátrico no modificó hábitos, no se reeducó en su forma de comer, porque además el paciente bariátrico, hay muchos alimentos que no puede volver en su vida a tener en su plato, porque les cae muy mal. No tienen una adecuada tolerancia, aumenta la cantidad de vómitos. El paciente bariátrico empieza entonces a frustrarse porque una cosa se dicotomiza, es decir, siempre vive ahora una parte que quiere comer y una parte que no puede. El bariátrico cae en ese conflicto de que ve al otro comiendo lo que realmente le quisiera comer pero que no lo puedo tolerar, y la frustración vuelve a aparecer. Y Franco, también yo diría que el bariátrico, lo que ocurre en el cuerpo de un bariátrico es que ya después de cierto tiempo el organismo se acostumbró a comer esa misma cantidad de alimentos siempre, y de repente dice, bueno, pero es que yo como poquito, pero es que igual engordo, y deja de revisar otros valores que también le están afectando por su propio problema de malabsorción que ya va a padecer de por vida. Y creo que es algo que al bariátrico se le olvida. O sea, ya la persona tiene un síndrome de mala absorción por la operación, y eso va a afectar ciertas vitaminas que a la larga no van a poder metabolizar quizás grasas, o no van a poder desarrollar otros factores. Entonces, que el bariátrico pueda comprender esto, oye, es fuerte, porque no necesariamente lo explican de esta manera. Bueno, fíjate, el bariátrico, una de las cosas que pierde es la capacidad de absorción de vitamina B12, de síntesis de vitamina B12, porque eso se produce a nivel del gastro, a nivel gástrico, en algo que se llama factor intrínseco, y esa zona, cuando se reseca, o sea, se quita ese pedazo de estómago, usted necesita tener la vitamina B12 mensualmente.
la carencia de la vitamina B12 a largo plazo produce daños en el sistema nervioso y comienza a perder nervios, la persona comienza a tener problemas de motricidad. Wow. Y pueden terminar inclusive en una condición de minusvalía. Además, el bariátrico necesita obligatoriamente aprender o asumir que necesita hacer ejercicio constantemente, porque una de las cosas que se pierde es mucha masa muscular. Entonces siempre está expuesto a que pueda perder más masa muscular de lo normal y hacer una sarcopenia. Estas personas que normalmente se hacen la cirugía bariátrica, por lo general no hacen ejercicio. Entonces se van condicionando a que pierdan no solamente grasa, sino también masa muscular, músculo. Fisiológicamente, nosotros después de los 30 años perdemos masa muscular de manera, vuelvo y repito, natural de la vida. Eso significa que si nosotros vamos perdiendo un 0.1, un 0.3% anual, pero adicional le agregas dentro de la cirugía bariátrica una pérdida de masa muscular importante, sobre todo musculoesquelética, entonces el bariátrico además va a vivir cansado, asténico, si no se inyecta además la vitamina B12 también, empieza a tener cambios, sí, entonces vive asténico y además se siente muy débil. Entonces uno de los elementos que hay que precisar en el paciente bariátrico antes de hacer la cirugía es que tenga compromiso. Es así. ¿Qué le decimos a esas personas bariátricas, Franco, en este momento de sugerirle? O sea, si usted se hizo una cirugía bariátrica y dejó de asistir a sus especialistas, lo ideal es que vaya. ¿Por dónde empieza? ¿Por un cirujano bariátrico? ¿Por un nutricionista? ¿Por dónde debería empezar? Un paciente postbariátrico de larga data, más de 5, 6, 7, 10 años, que no ha asistido a consulta con el equipo multidisciplinario con el que fue operado, necesita empezar nuevamente, aunque sea por el internista. Okay. Y si es un internista endocrino, mucho mejor. Okay. Luego, asistir periódicamente, regularmente con un nutricionista. Okay. Y asistir a terapia. Okay. Hay estudios ya demostrados de más de 20 años que el paciente bariátrico e inclusive no bariátrico, que está en un proceso de programa de control de peso con un adecuado manejo desde el punto de vista farmacológico, de ser necesario, porque hay pacientes y que tenemos que recordar que son hipotiroideos, hipertensos, diabéticos tipo 2, que a muchos le dicen, no, pero esto puede ser, esto es reversible. Sí, pero si usted no mantiene adecuados hábitos en su momento, usted puede volver a tener factores de riesgo, porque además el factor de riesgo siempre está. Exacto. Está latente. Entonces, una de las cosas que ayuda es la actividad física, la inclusión con el nutricionista y el endocrino, de manera por lo menos cada 6 meses, y hacer ejercicio y hacer terapia. La psicoterapia ayuda muchísimo a manejar niveles de estrés, de cortisol, a orientarnos. Y lo importante que decías ahorita es que te sientas en la mesa con las emociones, entonces puedes trabajar con las emociones aparte. Es así. Entonces tú puedes tener el complemento de la actividad física, de la parte biológica, ¿verdad? Y tienes la parte psicoterapéutica. Exacto. Como lo decíamos desde el inicio, la obesidad es una enfermedad multifactorial, por ende debe ser atendido por varios especialistas. Y es una enfermedad, y yo me atrevo a decir, Franco, porque que me conocen saben que yo soy gordita, entonces padezco de esa enfermedad. Es multifactorial, es una enfermedad completamente controlable, pero no se cura. Hay que estar encima de ella. Es como la diabetes, la hipertensión. Es así. O sea, necesitas estar constantemente en control, pues. Porque este tipo de enfermedades, que son enfermedades de tipo endocrino-metabólica, son controlables, más no curables. Exactamente. Y eso lo podemos ver volvemos otra vez al paciente bariátrico, que se ha operado y después de 10, 15 años, 12 años, ha vuelto a aumentar de peso. Es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa es identificar qué me llevó a la obesidad. Es así. Porque el comer es un síntoma, pero no fue el elemento que hubo detrás, o sea, lo que subyace detrás de tanto comer o la forma como comía es lo que hay que abordar
desde el punto de vista psicoterapéutico. Es así, es así. Bueno, señores, este tema ha estado, súper potente, diríamos, por allí, porque hay bastante tela que cortar aquí. Saludos a Mayerlin, que se conecta, a Yareli, gracias por acompañarnos. Ha llegado el momento del último compromiso que tenemos con publicidad y ya regresamos a la parte final de tu programa Conectados. Ya regresamos a Conectados. ¿Has reflexionado sobre cómo aprender a mirar tus situaciones de una manera diferente? ¿Crees que tienes conductas que no puedes explicar ni dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta terapéutica, te acompaña a mirar esos aspectos. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así vibrar como deseas. Contáctanos a través del Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, generamos bienestar. Estamos de vuelta a Conectados. Y llegando casi al final de este maravilloso programa Conectados, hoy con tanta información y gracias a toda la audiencia que hemos tenido y con la que hemos interactuado, porque definitivamente la obesidad es un tema que está muy cercano de nosotros. Si no la padecemos nosotros, tenemos a alguien cercano que está allí. Y si usted no es obeso y está escuchando este programa, estar delgado no significa estar sano. Usted debe asistir a su médico de confianza para que le pueda, a su médico de cabecera, que ya hemos hablado incluso acá en el programa, o a su internista, y que le haga su chequeo para que valide cómo están su colesterol, su triglicéridos, su tensión, toda esta información. Nos dicen por acá, yo soy parte de la introducción que dio el doctor. He ido a más de 20 médicos para la dieta. Entonces, bueno, hola Luisana, gracias, de República Dominicana también nos acompañan acá la tarde de hoy, gracias por acompañarnos. Nos decían hace un momento también una pregunta, Franco, acerca de estos aceites que salen, el aceite de coco, el aceite de orégano, este tipo de cosas, estos mitos, porque estamos hablando de los mitos alrededor de la obesidad. ¿Qué podemos decir? Bueno, mira, el aceite de coco, por ejemplo, es un ácido graso saturado. Entonces, fíjate que en temperatura ambiente es duro. Sí. A diferencia de un ácido graso poliinsaturado o monoinsaturado como los aceites de girasol, aceite de oliva. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos, porque también se ha desprendido una campaña, una moda. Cura el Alzheimer, hasta dicen. Que no, porque es un ácido graso saturado, entonces él va a actuar a nivel neurológico. Pero fíjate, por ejemplo, no todas las personas pueden consumir este tipo de aceite, porque si tienen una cardiopatía, tienen un trastorno a nivel cardiovascular importante, donde tienen un recrecimiento del corazón y además está obstruido, no es recomendable los ácidos grasos saturados. Y me encanta esta acotación que estás haciendo, Franco, porque hay muchas cuentas en Instagram que te dicen, no comas carbohidratos, el carbohidrato es malo, no comas el carbohidrato, no, la dieta cero carbohidrato, ya va. ¿Y cómo sabemos cuál es la condición de esta persona para saber si puede o no puede comer carbohidrato, por ejemplo? Mira, todos los seres humanos podemos comer carbohidrato. El detalle es la cantidad, porque todos tenemos un requerimiento calórico específico y no es el mismo requerimiento mío que el tuyo o el que tenemos aquí en las audiencias. Entonces, los carbohidratos además son una fuente de energía, son necesarios para cumplir inclusive procesos metabólicos en el organismo. Ahora bien, por ejemplo, dile a un atleta que no coma carbohidratos, un atleta de alto rendimiento como por ejemplo un maratonista que tiene que pasar 40 kilómetros, 42 kilómetros trotando, o un nadador como Michael Phelps en su momento. Entonces, no generalizar, la nutrición no se puede generalizar. La nutrición tiene que tratarse de manera individualizada y tampoco se puede improvisar. Para eso, por ejemplo, un nutricionista está capacitado para hacer una fórmula dietética individualizado de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a los valores bioquímicos que vemos en sangre, ¿sí? A las condiciones clínicas que tiene la persona. Ahora fíjate, el aceite de coco, el aceite de orégano, el aceite de maní, bueno, échaselo a la ensalada. Va a ser mucho más viable. Fíjate que yo ahorita tengo un caso de hace un día.
un señor que había leído en Instagram que tomar, cuando usted se sintiera débil, agarraba limón y con sal y lo diluía en agua para hidratarse. Terminó deshidratado y hizo un infarto. Wow, okay. Este señor ahorita además se le descubre que tiene una obstrucción de arteria coronaria, que necesita hacerle un cateterismo. Wow, okay. Él me decía ayer por teléfono, mira, si yo, y es odontólogo, okay, que en teoría ellos tienen también conocimiento por lo menos de hábitos saludables, o por lo menos creo yo que eso debe ser así, ¿no? Y él me decía, mira, de tanto tomar limón con sal, lo que hizo fue deshidratarse, y los infartos ocurren por deshidratación. Wow. Bueno, se deshidrató. Sí, y se infartó. Definitivamente cada caso es único. Entonces cada quien y cada cual debe tener un adecuado manejo nutricional, porque la forma como comes influye en tu organismo, la forma como piensas también influye en tu organismo, y como somos holísticamente integrales, es decir, no hay división entre cerebro y cuerpo, sino que somos uno. Es así. Entonces lo que va pasando en el cerebro va pasando en el organismo. Por ejemplo, hay personas que dirán, bueno, pero a las dietas cetogénicas, las dietas que son altas en grasa, ayudan a los niños con trastorno neurodivergente, por ejemplo como el autismo, que se ha evaluado mucho, o por ejemplo como se hacía en los años 70-80, los pacientes epilépticos que convulsionaban mucho, se utilizaban dietas altas en grasa. Bueno, pero los niveles de colesterol de estas personas siempre están altos, entonces siempre hay que tenerlos al límite. Es decir, estar vigilantes de que estos niveles de colesterol no afecten al organismo. Y Franco, también tú mencionabas al inicio algo y no quisiera terminar el programa sin que se hablara también de esto. Estas dietas que te dicen solo consume carne, es solo carne, es solo carne. Bueno, ese impacto que genera, genera a nivel neurológico. Ese impacto a nivel neurológico, y no solamente neurológico sino muscular. Okay. Y sobre todo, por ejemplo, las pacientes o las personas que consumen solo un tipo de alimento, por lo general van a tener déficit de otros nutrientes. Okay. Y están en riesgo siempre de que el pH sanguíneo se modifique y cambie, se vuelva más ácido y por ende pierdan masa ósea. Okay. Pero adicionalmente, las dietas muy altas en proteínas condicionan aumento de litiasis vesicular y renal, es decir, cálculos, lo que llaman piedra, vulgarmente piedra en la vesícula y a nivel de riñón. Okay. Entonces, una de las cosas que hay que estar vigilantes con este tipo de, digamos, formas de comer, es cómo están mis valores y cómo está mi organismo. Hacerse un eco. Por eso insisto de que una persona que se va a someter a este tipo de dietas deben pasar no solamente por el nutricionista, sino también pasar por el gastroenterólogo, por ejemplo, para evaluar, hacer un eco abdominal, ver si tengo un hígado graso, si tengo un páncreas graso, si tengo cálculos en las vesículas, si tengo cálculos en los riñones, porque de ahí también va a depender mi forma de comer. Entonces hay que hacer una evaluación integral, porque como somos seres integrales, como tal necesitamos tener evaluación integral. Wow, es así. No se ponga usted como loca a estar haciendo dietas sin la orientación de un especialista. Saludos, Luisana, saludos al Rincón Bazar, gracias por acompañarnos hoy, bueno, ya casi cerrando el programa. Franco, bueno, hemos hablado brevemente de lo que es la cirugía bariátrica o los pacientes bariátricos con respecto a su alimentación, de lo que son las dietas. ¿Qué mensaje final para cerrar este espacio y regalarle a la audiencia, bueno, esa guía para terminar de definir, bueno, y hay algo que dice, es sano comer cochino, nos hace una pregunta. Sí, claro. Sí. Claro, ahora el problema no es comerse el cochino, la proteína, sino la cantidad que me voy a comer, ¿no? Exacto. Pero sí es saludable, puedes comer, además la carne de cerdo, que es magra, porque si tú eliminas toda la cantidad de grasa alrededor, tiene también un aporte de vitamina B6.
Entonces es saludable. Ahora fíjate, tú me preguntabas y me decías qué palabras para cerrar. Para cerrar, para hacer esta invitación. Y si yo quiero, por ejemplo, con el programa de hoy, generar esta conciencia, primero de que la obesidad es una enfermedad. Claro. Es una enfermedad que no se cura, pero sí se controla. Correcto. Y que es multifactorial. Es y que usted no puede ir por la vida pensando que la dieta que le funcionó a tu vecina, que es de tu misma edad, que es de tu misma contextura, te va a funcionar a ti. Y menos seguir las cuentas en Instagram, que aunque sean de doctores o personas reconocidas, siempre van a hablar de generalidades. Y créase usted exclusivo y único. Tenga esa autoestima alta y créase exclusivo y único, y mejor visite a un especialista para que usted se haga el chequeo como es y haga una dieta con un especialista. Bueno, mira, lo idóneo, bueno, ya hiciste una breve introducción a esta parte final, pero hay algo que es importante y es cómo me estoy relacionando yo con mi forma de comer, desde el placer, desde el castigo, y sobre todo verme con compasión. Exacto. No maltratarme, porque tratarme, es decir, muchas veces como de manera digamos por atracón, me meto a atracones ante una situación que no he podido resolver, la termino pagando conmigo mismo. Es así. Entonces vamos a vernos con ojos de compasión y vamos a ser más conscientes de nosotros, vamos a vernos hacia adentro. No es la responsabilidad de un tercero, es la responsabilidad mía con respecto a mi salud, a mi cuerpo, a mi salud mental. Es así. Y finalmente se necesita tener constancia. Es así. La responsabilidad de ser constante es lo que va marcando la diferencia con respecto a mi peso corporal. Y que definitivamente es algo, es generar hábitos, porque es algo para toda la vida. Totalmente, la reeducación. Educarme en mi forma de comer puede hacer la diferencia. En mi forma de vivir, de existir. Hábitos. Franco, por favor, nuevamente tus datos, si tienes un número donde te puedan contactar. Tenemos personas que están conectadas, que están fuera del país. Si se tiene ese acompañamiento también online, esa información, por favor, para que la gente pueda tomar nota. Bueno, fíjate, ya lo has dicho, las redes sociales, @nutrigestal, @soygestal. Y un teléfono celular que es el 0424-131-6811. 0424-131-6811. Bueno, ahí quedo disponible para cualquier pregunta, algún comentario. Puedo ver personas, veo personas fuera, previa historia clínica, y chequeamos qué es lo que se requiere y qué es lo que no. A veces también, y con esto quiero finalizar, hacemos la consulta, pero con el especialista erróneo. Entonces, por ejemplo, he encontrado muchos pacientes que asisten por un tema de dieta, pero lo que realmente existe es un trastorno de ansiedad que tiene que ser atendido entonces entre la psicoterapia y el psiquiatra, por ejemplo. Qué interesante. Entonces muchas veces hacemos la consulta pensando que esto es lo que realmente estoy necesitando, y al abrir la historia encontramos otra cosa. Wow, otro tema. Qué interesante, Franco. Bueno, para mí ha sido un placer contar contigo en la visita en tu programa acá en Conectados, donde definitivamente nuestra meta es sumarle información a las personas y que tengan información de buena fuente para que tomen decisiones conscientes. Gracias, Franco, por un placer. Por haber aceptado la invitación y acompañarnos. Gracias a todos los que también aquí nos acompañaron y nos escribieron. Vamos a leer brevemente lo que nos dijeron. Nos dice Yareli, los felicito a todos, gracias a Dios por tan valiosa información. Nos dice Blas, pero por favor, una chuleta es lo más sano que hay. Gracias, mi Yere, por pensar en mí. Mil gracias. Y dice Luisana, yo quiero, Luisana, me escribes al y te doy el teléfono del doctor para que le puedas contactar. Qué bello este doctor, ya pronto voy a ir, dicen por acá. Bueno, él los espera con mucho cariño. Este espacio llegó a ustedes gracias al trabajo en los controles de Carlos González y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Yaret Castro Batista. Mantengamos nuestra conexión durante toda la semana a través del Instagram @conectadosvenezuela. Este espacio llegó a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar en Instagram @armonía sistémica.
Si deseas apoyar el desarrollo de este podcast y obtener información exclusiva y personalizada, ingresa a www.iVox.com, ubica el podcast Conectados Venezuela y en el perfil dale clic en apoyar. Recibirás información exclusiva para ti. Gracias por apoyarnos. Señores, yo feliz como siempre de haber compartido con ustedes una semana más llena de información donde todos nos nutrimos, donde todos nos apoyamos y tomamos decisiones conscientes. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo Conectados. Bye bye.